Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver un poco de física. La física es la ciencia que estudia la naturaleza. Physis significa naturaleza. El estudio de la naturaleza fue inventado desde la antigüedad. Los antiguos griegos ya estudiaban la naturaleza, los egipcios, los babilonios. Todos ellos ya tenían un conocimiento de lo que ahora llamamos física o ciencias naturales. La física en nuestros días lo hemos considerado como la ciencia que estudia el movimiento y la energía. La física estudia el movimiento y la energía y para ello utiliza fórmulas. Bueno, modelos matemáticos que comúnmente llamamos fórmulas y que son expresiones algebraicas que nos permiten una aproximación al valor real de las cosas. Yo puedo calcular la estatura de un edificio y decir que son 20 metros y alguien sube con su metro y dice no son 20 metros, son 19 metros con 57 centímetros y 22 milímetros. Bueno, pero es mejor decir 20 que decir no tengo idea. Así que las fórmulas nos dan una gran aproximación a los valores reales de las cosas. Sin embargo, hay problemas en los que con una sola fórmula no es suficiente. Hay que combinar dos fórmulas, tres fórmulas o de plano un montón de fórmulas al mismo tiempo. Mientras más avanzado sea el problema, pues más fórmulas hay que combinar. Vamos a ver, aquí tengo ya algo. Aquí tenemos con que la física es la ciencia que estudia el movimiento y la energía, como lo acabo de decir. Ahora, se pueden combinar dos fórmulas o más fórmulas para resolver un solo problema. Y aquí tengo ya planteado un ejemplo. Lo que voy a hacer es calcular la potencia mecánica de un automóvil, un coche, de 1200 kilogramos que lleva una aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado y su velocidad promedio es de 8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Pues ya me hice bolas, no sé cuál sea. Lo que hay que hacer es tomar airecito, respiras profundo, te relajas y comienzas a resolverlo como si fueras todo un maestro. Respira profundo, relájate y calcula como si tú fueras Newton. Entonces, ¿qué diría Newton? La potencia equivale a el trabajo realizado en el tiempo que se usó para realizarlo. A su vez, el trabajo se define como fuerza por distancia y luego dividido entre el tiempo. Aquí tengo encerrado que distancia sobre tiempo, ¿te suena? ¿Te suena? Sí, distancia sobre tiempo es la velocidad. Entonces, fuerza es esta y la distancia sobre tiempo es la velocidad. Ahora, la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, fuerza por velocidad es igual a masa por aceleración por velocidad. Y los tres MAV no es otra cosa más que la potencia. Ahora, ¿qué tengo aquí? La masa, y la masa del automóvil es de 1200. La aceleración, y la aceleración es de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Y la velocidad, que es de 8 metros por segundo. Si se dan cuenta, MAV es una combinación de letras, o sea, variables, que ya quedaron como resumen de la fórmula y son los datos que me están proporcionando en el problema, en el ejemplo. Por lo tanto, pues ya lo puedo resolver sin mayor complicación. Nada más tomo este dato, lo multiplico por este, y eso hasta una calculadora lo puede hacer. Así que vamos a verlo. ¿Cómo quedó aquí? La potencia es igual a MAV. M es la masa, 1200. A es la aceleración, 5. V es la velocidad promedio, 8. Entonces 8 por 5, 40 y 40 por 1200. Lo puedo hacer aparte. Son 1200 multiplicados por 40. 4 por 0, 0. 4 por 0, 0. 4 por 2, 8. 4 por 1,
4 y el 0 del 40 que se agrega aquí son 48,000. Entonces el resultado aquí es de 48,000 watts. ¿Por qué watts? Porque la potencia se mide en watts. Ahorita ya no estoy pensando que somos así muy pequeños y muy dados a buscar en el formulario las definiciones. Ya tenemos una noción de que la distancia se mide en metros, el calor se mide en calorías, la fuerza se mide en newtons y la potencia mecánica se mide en watts. Por eso que ya me fui directo a watts. Vamos a poner el siguiente ejercicio. Bueno, pues vamos a ver. Le voy a dar la vuelta a la página y en esta ocasión voy a pensar en un cuerpo que lo pongo en el agua y flota. No flota hasta el cielo, sino que flota sobre la superficie del agua, como un barquito, como una pelota, hasta un bebé. A lo mejor un bebé lo sueltas en el agua y flota. Entonces, estamos hablando de un cuerpo que de la manera normal flota sobre el agua. ¿Por qué flotan los cuerpos en el agua? Porque el cuerpo, al estar en el agua, sufre un empuje de abajo hacia arriba que es igual al peso del líquido que desaloja. Por lo tanto, hay un cierto principio, una cierta ley matemática, ley física, que se llama el principio de Arquímedes. Se llama de esta manera por la idea natural, la idea normal de que fue descubierto o propuesto o bien organizado por un sabio de la antigüedad llamado Arquímedes. Arquímedes de Siracusa. ¿Cuál es el principio? Vamos a ver, aquí lo tengo. A manera de ejemplo de otro problema, un objeto tiene un volumen de 0.3. También le podemos agregar un 0 y es 0.30. Es lo mismo, 0.30 de metros cúbicos. Y se hunde hasta la mitad en el agua. Ahora con esos dos datos vamos a calcular la fuerza de flotación en el cuerpo del que estamos hablando. Si no se lo pueden imaginar, puedo hacer un dibujito. Es muy importante que ustedes puedan verlo. Yo tengo un lema, yo tengo una frase que dice, si no lo puedes ver, no lo puedes resolver. Si no lo puedes ver, no lo puedes resolver. ¿Qué significa? Vamos a ver. Tenemos un recipiente que contiene algún líquido, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, pudo haber sido leche, aceite, petróleo, mercurio. El mercurio es líquido. En este caso es agua. Si esto es agua, la densidad del agua es de 1 metro, un decímetro cúbico por kilogramo, o 1 metro cúbico por cada 1000 kilogramos, porque 1 metro cúbico son 1000 litros. Bueno, ahora, aquí hay un objeto que, como les acabo de anotar ahí, se hunde hasta la mitad. Quise que esta mitad está hundida. Pudo haber sido que el objeto del que estamos hablando esté totalmente flotando así en la superficie del líquido, o se hunde un pedacito o se hunde la mitad. Para abreviar y para que sea rápido, lo puse a la mitad. Esto significa que si el volumen del cuerpo es de 0.3, o sea, todo el volumen completo es de 0.30 metros cúbicos, entonces la mitad, la parte que se hunde, es de 0. La mitad de 30 es 15 metros cúbicos. 15, que es la mitad. Yo creo que no debe ser demasiado complicado. Si no, pues saquen la calculadora, dividan 30 entre 2, les va a dar 15. O 0.30 entre 2 les da 0.15. ¿Qué va a pasar aquí? La densidad del agua es de 1 metro cúbico por cada 1000 kilogramos.
El volumen que ocupa el cuerpo que está sumergido es de 0.15 metros cúbicos. Y la G es la aceleración gravitacional, que es de 9.8, o sea, 10 metros sobre segundos al cuadrado. Voy a hacer la operación y ahorita les indico cuál es el resultado. Muy bien, entonces pues saco mi calculadora porque no sé multiplicar y hago la operación que corresponda. Vamos a ver, miren. Los 1000 kilogramos los multiplico por 0.15, los multiplico por 10, o sea, se multiplican. Dividirlo entre 1 no hace falta, pero si quieren lo dividen entre 1. Es este por este, entre 1. Y a la hora de hacerlo, pues me quedó 1500. Resultado final, 1500. Aquí están 1500. Ahora, metros cúbicos de aquí que está multiplicando y metros cúbicos de acá que está dividiendo se eliminan y me queda kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. ¿Te suena? Kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado significa que son 1500 newtons. Y sí, porque el empuje es una fuerza y la fuerza se mide en newtons. No es muy complicado, pero en el examen te podrían preguntar, por ejemplo, el cuerpo se hunde la mitad, se hunde 3/4 partes, se hunde el 90%. Entonces tienes que calcular a cuánto se equivale el 90% de ese cuerpo para que tomes ese volumen y hagas el cálculo con base en ese dato. O sea, sí está fácil, pero al mismo tiempo, eso de que se hunde la mitad, ¿qué significa? Habrá quienes hagan el problema directo, ¿no? Entonces, tantos por tantos es esto, pero como es la mitad, pues es la mitad de la fuerza. Es el mismo problema, es el mismo mecanismo. Pueden hacerlo ustedes al rato con su lápiz, decir, este por este me da tantos, me da 3000, pero como es nada más la mitad lo que se hunde, pues son 1500. Y así por el estilo. Vamos al siguiente. Bueno, pues uno de los problemas clásicos de la física es el hecho de que nos preguntan el caudal de un líquido. ¿Qué significa? Imagínate que tienes un tubo que contiene el agua y una llave. La llave del agua se llama grifo. Grifo no significa lo que estamos pensando, sino significa una llave de agua. La llave de agua, pues la abres y primero caen unas gotitas y luego la abres más y cae un chorrito y luego la abres toda y... O sea que conforme abres la llave, aumenta su caudal. Pero también tiene que ver el tamaño de la llave, porque es una llavecita pequeña, así la abres, y es una llavecita pequeña, pues sale poca agua o relativamente poca. Las llaves que llenan una pipa, son las llaves así de gordotas, y entonces pues abres la llave, litros y litros. Entonces el caudal del tubo depende también del tamaño o calibre o grosor o como le quieras llamar, que en física se le llama área, el área transversal. A mayor área, pues sale más, se supone al menos. Entonces, en el número 3 estoy definiendo específicamente el caudal de un líquido. El caudal de un líquido se calcula con la fórmula CAB. ¿Qué cosa es esto? C es el caudal. El caudal es, pues digamos, la cantidad de líquido que se desaloja. A es el área transversal. Así se dice, así se define. Es lo gordo del tubo, el calibre. Calibre 40, pues sí puede ser. Aunque me sonó a grupo musical. Y V, eso sí me lo sé. V es la velocidad de salida del agua o del líquido. No nada más puede ser agua, puede ser agua, petróleo, aceite, cualquier otro líquido.
Y si trabajáramos, yo tuve un compañero, un ingeniero, que trabajaba en la lechería Lala, en la Lala, y se iba, no sé dónde, Aguascalientes, sepa, no, ya no me acuerdo dónde es la base, la central, ya no me acuerdo, pero el chiste es que iba hasta allá y hacía sus cálculos, regresaba, etc. Entonces en la Lala, entonces el tubo y el caudal pues es de leche, a eso iba yo. O sea, no importa qué, el líquido que sea. Bueno, ¿qué significa eso a su vez? Pues que aquí tienes un tubo, una manguera. Lo grueso de aquí es el área transversal, ese es el área, y el líquido va a salir con una cierta velocidad. Puede salir despacito o muy rápido, y al multiplicar el área por la velocidad es lo suficiente para tener el caudal, que significa cuántos litros por segundo o metros cúbicos por segundo. Si estás trabajando con puros metros y todo eso, pues entonces es metros por segundo. Si estás sacando litros, entonces son decímetros por segundo, porque el litro depende de los decímetros. Bueno, pues si tú lo dices. Muy bien, entonces vamos a calcularlo. Permítanme. Bueno, pues vamos a ver. Un ejemplo relativamente fácil o sencillo del cálculo de caudales de un líquido, pues es como vamos a verlo a continuación. Son dos datos, se multiplican y ya terminamos. Así que no debe ser ninguna complicación, pero a veces pasa que cuando estamos en la secundaria o en la preparatoria, no nos avisan que la fórmula del caudal es de tal cosa. Nos pueden preguntar algo tan simple como lo que dije y de todos modos nosotros fallamos. Así que vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nada, simplemente que el caudal es igual a AB, el área por la velocidad. ¿De cuántos es el área? 0.5 o 0.50, 0.50 metros cuadrados. Se multiplica por la velocidad, que es de 8 metros sobre segundos. 8 metros sobre segundos. Es muy fácil porque 8 por 5, 40. Entonces, 8 por 5, 40. Aunque le pongas el 0 no va a pasar nada porque el punto se recorre una vez y entonces me queda 400. Es 4 nada más. Metros cuadrados por metros son cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundos. Entonces, el caudal es de 4 metros cúbicos por segundo. Y si pensamos que un metro cúbico vale 1000 metros, entonces son 4000 metros en un solo segundo. O sea que llena 4 tinacos de la azotea en un segundo, es un super caudal. Será la llovizna de ahí de Atizapán, de Zaragoza o algo así, que baja con un caudal de 4 tinacos por segundo. Es gigantesco el caudal del que estoy hablando en este ejemplo. Así que, como se dan cuenta, no es demasiado complicado. Vamos a resolver uno más de física y ya terminamos por ahora. Bueno, pues el último que vamos a resolver en este segmento es uno que se refiere a la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, como todas las leyes, es el nombre de la persona que lo descubrió, la persona que hizo el resumen, la persona de quien estamos hablando. Carlos Augusto Coulomb. Este sabio, ese físico, pues se basó en la ley de Newton, la ley de la atracción de los cuerpos de Newton, para hablar de la ley de atracción de los cuerpos cargados. Entonces, Newton, 200 años antes, ya había dicho que dos cuerpos cualesquiera se atraen en razón directa al producto de sus masas, pero en razón inversa al cuadrado de la distancia que separa sus centros de masa. Ya está. Carlos Augusto Coulomb repitió la misma, pero pensando en partículas cargadas, un protón, un electrón, una cosa así. Entonces dice que dos partículas con cargas se pueden atraer o se pueden rechazar con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus cargas, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros de carga. O sea, lo mismo,
pero uno con las masas y el otro con cargas. Newton con masas y Coulomb con cargas eléctricas. Vamos a escribirlo. Este es el número 4. Entonces aquí va a decir que la ley de Coulomb establece el valor, puede calcular el valor de la fuerza entre cargas eléctricas. Previamente, un señor llamado Faraday, Michael Faraday, había establecido que si este es un cuerpo de carga positiva y ese es un cuerpo de carga negativa, esos dos cuerpos se atraen, se unen el uno con el otro. Hay una fuerza de atracción. Pero, ¿qué pasaría si es esa atracción? Pero, ¿qué pasaría si los dos cuerpos son de cargas iguales? Por ejemplo, los dos son positivos o los dos son negativos. Bueno, por ejemplo, si este fuera positivo y el otro también fuera positivo, entonces estos cuerpos no se van a unir, sino se van a separar. Este se va para su lado y este se va para su propio lado, de manera que si son cargas opuestas se atraen, pero si son cargas iguales se rechazan, se separan, hay una repulsión. Esto, ¿quién lo dijo? Michael Faraday. Michael Faraday. Pero cuánto se atraen o cuánto se separan, eso lo analizó Coulomb. Dice, si este es un cuerpo, no importa si es positivo o negativo, pero le vamos a llamar el cuerpo de carga 1. Ese es otro cuerpo, no importa si es positivo o negativo, pero es la carga Q2. Ese es el centro de carga de su ombligo, el ombliguito, y la distancia que separa esos centros de carga, o sea, sí, la distancia entre esos dos cuerpos, él le llama R, que es el radio vector. Si quieren le podemos llamar D, que es la distancia, no importa, la letra no importa. Aquí el caso es que este señor establece que la fuerza de atracción o de repulsión es igual a un valor constante, que se llama constante de Coulomb, multiplicado por la carga Q1 por la carga Q2 y dividido entre la distancia que los separa, pero al cuadrado. No se confundan, este es el 1 y el 2 del primero y el segundo, se llaman subíndices, y ese 2 que está arriba es un exponente y es al cuadrado. Esta fórmula, este modelo matemático, representa la ley de Coulomb y la constante K, la constante de Coulomb, es de 9 por 10 a la 9 metros. A ver, déjenme ver cómo está esto. Metros cuadrados. A ver, déjenme ver dónde está. Ya está escrito aquí, es 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado, donde el coulomb es la unidad de carga eléctrica. Este es el valor de la constante de Coulomb. Ahora vamos a plantear un ejemplo, un ejercicio, para que veamos cómo es el manejo del álgebra para este tipo de problemas. Es algo un poquito más elaborado porque implica las leyes de los exponentes. Acuérdense o recuerden que cuando tenemos exponentes, cuando se multiplican, al multiplicarse los términos, los exponentes se suman. Y en la división, los exponentes se restan.
Y si hay una potencia con otra potencia por fuera, los exponentes se multiplican. Hay que aplicar esas reglas que son de álgebra básica, pero que en el momento pues tal vez se me olvida, tal vez me pongo nervioso, tal vez tengo prisa, tal vez el aplicador del examen me está viendo y siento que me está fisgando y me siento raro, y entonces todo eso hace que pueda yo dar un efecto, un resultado que no es el que estaban esperando de mí. Así que para que no pase eso, lo vemos ahorita, lo repasamos, ustedes lo memorizan y ya quedó listo. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver. Aquí tenemos ya un problema planteado más o menos al estilo de los problemas de Coulomb. Dice aquí, una partícula negativa tiene carga Q1, porque es la carga de la primera partícula y es negativa. 2.5 por 10 a la menos 7 coulombs. Les insisto y les recuerdo que el coulomb es la medida para cuantificar la carga eléctrica. Recuerden que la capacidad de un recipiente pues es en litros, o la velocidad de un cuerpo es metros sobre segundos, y la carga eléctrica es coulombs. Bueno, positivo. Está separado una distancia, en este caso la distancia en vez de D de dedo o D de distancia es la R. Es costumbre nada más. Una distancia R de 3.4 por 10 a la menos 4 metros. La distancia se mide en metros. De otra carga positiva, esta es la carga segunda, la cual es positiva y vale cualquier número, por ejemplo 8.3 por 10 a la menos 5 coulombs. Ya tengo una carga, otra carga y la distancia entre ellas, suficiente. Vamos a calcular la fuerza de atracción entre las partículas. ¿Cómo sé que es atracción? Si una es positiva y otra es negativa, se atraen. Si las dos fueran positivas, se rechazan. Ese es el criterio, digamos. El criterio es que positivo con positivo o negativo con negativo se rechazan, y si es una positiva y la otra negativa, se atraen. Lo sabemos, pero lo aclaro por si las dudas. Vamos a hacer el planteamiento y el cálculo. Bueno, ¿cuál es el planteamiento? La fórmula dice que hay que multiplicar las cargas y dividirlo entre la distancia al cuadrado. No olviden la constante. Entonces tenemos aquí que la fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia que va al cuadrado. Entonces tengo que multiplicar primero número por número por número, lo que salga, y luego el 10 a la 9 tiene exponente 9, y luego 10 a la menos 7 tiene exponente menos 7, de manera que este es 10 a la 9 menos 7 es 2, menos 5 pues menos 3, así va a ser 9 menos 7, 2, menos 5, menos 3, así que arriba va a quedar un menos 3. Y abajo va a ser 3.4 por 10 a la menos 4 al cuadrado, y va a ser 3.4, que es el número, este es el número y esta es la potencia. El número al cuadrado, y después la potencia al cuadrado, y después los metros también al cuadrado. Así que es como por partes. Multiplicar número por número por número. Entonces la potencia, la potencia, la potencia. Y abajo número al cuadrado, potencia al cuadrado. Vamos a hacerlo y ahorita lo vemos. Bueno, ya tenemos aquí el planteamiento. Ahora el cálculo pues es algo algebraico, algo numérico, algo aritmético. Se usa la calculadora, se hacen las operaciones, multiplicar los números, elevarlos al cuadrado, hacer las sumas y restas. Si se hace con cuidado, yo espero haberlo hecho con cuidado, y pues resulta bien a la primera. Vamos a ver. Entonces es multiplicar número por número por número. Entonces es 9 por 2.5 por 8.3. Y entonces al multiplicarlo me dio 186.75. Luego acá abajo es 3.4, pero al elevar al cuadrado es 3.4 por 3.4 y me da 11.56. Yo tengo la costumbre de poner el 10 y con todas las potencias. A la 9 y pongo el 9. A la menos 7 y pongo el menos 7. A la menos 5 y pongo el menos 5. Lo de abajo hay que restarlo. Ahí está la resta.
negativo, ahí está el otro negativo por dentro. Se multiplica porque es potencia de potencia, se multiplican 2 por 4, 8. Ahí está el 8. Entonces al dividir 186.75 entre 11.56 me queda 16.15 por 10 a la 9 menos 7, 2, menos 5, menos 3, más 8, 5. O más 5 si quieres. Así se puede quedar, pero lo normal es que se quede un solo número entero y los demás decimales. Así que este punto lo voy a recorrer una vez para acá. Y para que se equilibre o se balancee, este número que es el 16 lo vuelvo 1.6, o sea un número más pequeño. Y el 10 a la 5 le aumento 1. Si aquí lo recorriera 5 veces, le aumento 5 numeritos aquí. Como voy a recorrer una sola vez, una sola cifra el punto, entonces este aumenta 1. 1.6 o 1.61, que es este, 1.61. Y el que estaba a las 5 aumenta a las 6. Las unidades son newtons por la razón simple y elemental de que la fuerza se mide en newtons. Muy bien, entonces a ustedes se pueden preguntar, bueno, pero falta un signo, ¿no? Sí, ¿no? Aries, Tauro o Géminis. No, un signo negativo de aquí. A ver. Sí, porque este 9 es positivo y este 2.5 es negativo y este 8.3 es positivo. Más por menos, menos. ¿Dónde lo pusiste? Ah, bueno, no lo escribí deliberadamente porque sí lo puedo. Menos por más, menos. Menos lo que sea, menos 16 y menos 1.6. Pero este menos solamente significa si esta fuerza es positiva o negativa. Cuando es positiva implica repulsión. Y cuando es negativa implica atracción. O sea, el signo sí tiene sentido, pero nada más el sentido que ya lo teníamos aquí, miren. Al decir que la fuerza es de atracción, ya les estoy dando la respuesta de que debe ser una fuerza negativa. La palabra atracción implica que son signos opuestos, uno positivo, otro negativo, y más por menos, pues menos es negativo. Entonces, fuerza de atracción, valor negativo. O al revés, valor negativo implica atracción. Si son iguales, por ejemplo, positivo y positivo, es más por más, da más. Si fueran iguales negativos, negativo y negativo, menos por menos, más. Signos iguales se rechazan. Entonces, si el resultado de la fuerza es un valor positivo, significa que se rechazan. Si es negativo, significa que se atraen. Muy bien, jóvenes, pues ya lo tenemos. No somos expertos en física, no vimos 300 ejemplos, nada más 3 o 4, pero es una especie de revolver todos los recuerdos, recordar algunas cuantas fórmulas, insistir en que se puede uno confundir con la fórmula, confundir con el signo, confundir con el número, olvidar el valor de una constante, combinar las fórmulas equivocadas y llegar a conclusiones que no son los correctos, pero tenemos que concentrarnos en lo bueno y decir, yo todo bien, estoy muy relajado, muy tranquilo, mi examen va a ser un juego de niños y no va a pasar nada. En alguna otra ocasión resolveremos otros problemas, pero de otros capítulos. A lo mejor falta ver dilatación térmica, leyes de los gases, las leyes de Kirchhoff de las resistencias en serie y en paralelo. Hay muchas cosas que se pueden analizar. Ya para los más avanzados pueden calcular el thrust de una nave espacial o tal vez el gradiente de concentración de un astronauta que camina sobre tierra desconocida de un planeta muy, muy lejano. Se puede, la física nos permite todo eso, pero eso sí está más avanzado para que vean. Nos vemos en la próxima, hasta luego.